Muy buenas noches, mis amados hermanos, y le damos la bienvenida a todos nuestros estudiantes, aquellos que también ven la clase grabada. Les damos la bienvenida, les animamos a hacer sus tareas, a poder leer, estar atentos también a que sus aportes lleguen de alguna manera a través del reporte de lectura o del ensayo. Sería muy bueno porque es necesario que nosotros podamos ser retroalimentados. Estamos en este curso llamado Consejería Familiar. Y una de las cosas que nosotros hemos querido hacer en este curso y vamos a tratar de avanzar rápidamente es entender los principios bíblicos de la teología y de la familia, como eslabonarlos o concatenarlos, porque casi siempre nosotros pensamos que el tema de la familia es un tema individual, personal, ¿sí? Y creo que a lo largo del tiempo la iglesia ha sido permeada por conceptos del mundo, cuando todo lo contrario, la iglesia eh, es la familia de Dios, es la familia que pide, pero que también se expresa en todo el mundo a partir de las iglesias locales. Dios cuando llama sus siervos, los llaman de generación en generación y también a veces nosotros posiblemente lo que hemos hecho nos hemos sentido como yo soy primera o segunda generación apenas, pero desconocemos realmente el, el eslabonamiento que viene de lo que es realmente la familia de Dios. Cuando Dios hablaba a su pueblo y le decía, y vuestros padres, casi siempre se refería a Abraham, Isaac y Jacob. Y yo les aseguro que la gran mayoría de los pueblos o del pueblo judío expresado en todo el territorio de Palestina no descendía directamente de Abraham, Isaac y Jacob, posiblemente de alguna de las tribus y en algunos casos ya estaban fuera de la tierra de Palestina. Entonces, fíjese que nosotros nos hicimos un propósito en el curso de analizar el análisis de la comprensión de la familia, los desafíos que presenta esta institución creada por Dios, los principios familiares basados en la escritura y cuál es el propósito fundamental de esta institución. Y yo sé que esto es difícil. ¿Por qué razón? Porque nosotros descansamos en la comprensión del mundo. Por eso los objetivos que nosotros teníamos marcados era cuáles son las bases bíblicas para entender qué es familia o hogar o casa. ¿Cuál es el propósito de esta casa o de esta familia? Las amenazas, lo que vimos hace 8 días, y asumir el desafío de los principios bíblicos. Y con esto nosotros entendemos alguna de estas cosas. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Muy bien, hace 8 días nosotros hablamos en esta clase de consejería familiar cómo orientar y cómo ayudar a las personas. Fíjense que no es muy fácil decirle a una persona cuando te dice es que mi hijo es rebelde. Y creo que voy a hacer como animarlos para que no pierdan clase en el próximo curso, porque tiene que ver con la consejería juvenil. Y desde ya les digo que a veces nosotros hemos departamentalizado la familia, no solamente en sus posibilidades económicas o su educación, sino en las edades. Pero nosotros tenemos que tener una comprensión adecuada de la familia para poder aconsejar y entender que solamente un creyente, alguien que está lleno del Espíritu Santo, nos puede comprender lo que estamos diciendo en este momento. Entonces, miren lo interesante. En la estructura
del curso nosotros hablamos sobre este tema y voy a avanzar hasta la clase cuarta, perdón que esté corriendo acá, la había dejado en la clase tercera. Entonces, en nuestra cuarta clase, que es la última, la de hoy, vamos a poder ver la estructura del curso y ya hemos hablado y vamos a ver cuáles son los desafíos. O sea, si hemos aprendido que la familia es la familia de Dios, que solo hay dos familias, como el diácono Mario nos hizo caer en cuenta al comienzo, ¿qué vamos a hacer? Porque una cosa es entenderlo acá ahora en el curso y otra cosa completamente diferente es ponerlo en práctica. Y esa es como la tarea que hoy quiero que nosotros podamos comprender. Y yo quiero que partamos de las amenazas. Y Mateo, en la boca de nuestro Señor Jesús, en Mateo 10:34, porque estas palabras salieron de nuestro mismo Señor Jesús, dijo, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora, fíjense que cuando dice su casa, está hablando en la mínima expresión que es su hogar, pero también vamos a encontrar que dentro de la iglesia está este mismo peligro. ¿Por qué yo les quiero decir esto, mis amados hermanos? Porque fácilmente nosotros podemos olvidar lo que significa, cuál es el propósito de la familia de Dios. Yo quisiera que alguien que esté aquí, acá tengo los iconos, me hable de cuál es el propósito de Dios para la familia. ¿Por qué razón? Porque este esquema es importante para este curso y para el siguiente curso. Hombre o mujer, acá las mujeres pueden predicarnos también si quieren, porque estamos académicamente acá sentaditos para aprender. Entonces, ¿quién me ayuda? Les estoy dando una facilidad con los iconos, porque quiero recordar con ustedes cuál es el propósito de Dios para la familia de Dios. Yo, yo pienso que Listo, Jenicita. pues según lo que entiendan los íconos, pues la familia, pues como honrar a Dios, por ejemplo, asistiendo a la iglesia, sirviendo en la iglesia, trabajando en pos de la obra de Dios y, digamos, predicando a Dios, no solamente, digamos, de palabras, sino también, pues, con nuestro ejemplo, como ser padres cristianos, esposos o esposas cristianos y hijos cristianos. Gracias, Jenicita. ¿Quién más quisiera ayudarnos? Recuerden que lo que quiero recordar con ustedes es, tomando lo que tenemos en pantalla, ¿cuál es el propósito de la familia de Dios? Bien, están muy tímidos y quiero ayudarles. Estos iconos están con una razón pedagógica para hablar la corona de que Dios en la familia o la familia de Dios es una familia de reyes o de virreyes. El siguiente habla de un sacerdote, el siguiente icono, que tiene que ver con el sacerdocio del creyente. El siguiente estamos hablando de la genealogía y de la descendencia, que siempre en el pueblo de Dios habrán hijos. En el siguiente icono tenemos las personas que tienen que ser, o sea, que Dios llamó a su familia a trabajar. Y el siguiente a extender o llenar la tierra, pero de creyentes maduros. Y esto es algo muy importante, mis amados hermanos, que recordemos porque todo esto es para la gloria de Dios. El domingo, después de que yo prediqué, porque prediqué un sermón que está basado en Hechos 2, yo les decía, la iglesia, mi familia, pero es algo que debe estar en nuestro corazón, porque
Entonces, uno de los hermanos que escuchó el sermón, él me decía, pastor, a mí me gusta cuando usted predica la Biblia, cuando usted nos habla de Dios, pero cuando no nos habla de Dios, entonces me molesta. Y yo dije, pero yo qué dije mal, acá hay algunos hermanos que pertenecen a la iglesia. Y yo estaba meditando en eso, porque nosotros hemos hecho algo que es muy malo, hacer una separación entre las cosas de Dios y lo secular, entre iglesia y Estado. Cuando nosotros nos damos cuenta que cuando Dios creó a Adán y a Eva y les dijo, ustedes serán mi pueblo, mi familia, humanidad, mi humanidad, les dijo que tenían que ser personas que tenían que gobernar. Y eso es lo que yo les plasmé en la clase pasada. No que sean peleles, marionetas, no que sean personas fáciles de manipular. Por eso unos padres que le dicen a sus hijos o abuelos que crían a sus nietos, ay, si tú no te comes la comidita, es que yo me pongo triste. O si tú no te portas bien, Dios se pone triste. ¿Hay algún versículo donde Dios se pone triste? No me va a salir que el Espíritu Santo se contrista, porque ese versículo estaría mal aplicado de esa manera, porque Dios está feliz siempre, permanentemente. Pero no hay ningún versículo. Dios, cuando nosotros desobedecemos su palabra, está airado contra nosotros. Eso dice la palabra. Y lo que provoca la transgresión de la ley es el mal hacia nosotros, o el mal de Dios, o que Dios diga mal y obre en contra de nosotros. Pero fíjese que para la gloria de Dios nosotros tenemos que ser virreyes, tenemos que ser personas sacerdotes, no solamente en nuestro hogar, sino también en la iglesia. Tenemos que apreciar la genealogía de Dios, o sea, a los ancianos, pero también a la descendencia, a los hijos de la iglesia, porque yo quiero que comprendamos algo. Ustedes se han dado cuenta, queridos hermanos, que cuando un adulto llega a la iglesia y cree por primera vez en Cristo, ¿este es un creyente maduro o es un niño en la fe? Un niño en la fe. Ajá, entonces tiene que ser discipulado, tiene que ser corregido, tiene que ser instruido. Y esto es algo que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque la Biblia siempre nos va a hablar del amor de Dios, de su discipulado, de su obrar, de su propósito que se cumple en medio de la familia de Dios. O sea, en la familia de Dios nosotros vemos todas las deficiencias que están en nuestros hogares. Fíjense que también la familia de Dios nos tiene que enseñar a trabajar. ¿Por qué razón? Porque es que la iglesia tiene que ser autosustentable. Ayer un hermano de Venezuela me dice, ay hermano, colabóreme, es que tengo que ir al médico mañana, pero siempre me manda escritos como pastor de una iglesia. ¿Quién debe velar por un pastor? La iglesia sí, pero es su iglesia en primera medida, a no ser que toda la iglesia esté en una carencia, ¿sí? Por alguna desgracia global, una situación calamitosa política, militar, es diferente. Pero nosotros tenemos que comprender cómo el Señor está obrando. Sí, sí es claro, todos tenemos que trabajar porque traemos prosperidad a nuestro hogar, traemos prosperidad también a nuestra iglesia y esto es muy importante. Y esto es para la gloria de Dios. Ahora, ¿quién lo entiende? El creyente que está madurando en la fe, porque usted puede tener 50 años y puede tener 20 años de cristiano. Pero recuerden que la misma Biblia nos recuerda que hay algunos que pudiendo comer carne están bebiendo leche. O sea, ¿qué quiere decir? Que no han crecido. Y esto es muy importante. Miren lo interesante de lo que yo les estoy diciendo.
los peligros frente a estos propósitos es el materialismo. Y eso es algo que tenemos en nuestras iglesias infiltrado. Cada hogar o casa quiere surgir para su propia gloria, no para la gloria de Dios. ¿Sí? Ellos están planeando su pensión, están planeando su retiro, y muchos de ellos lo hacen fuera de la iglesia. Muchos de ellos capacitan a sus hijos y los entrenan a sus hijos para que se vayan fuera de la iglesia. Tanto así que es una excusa estar en la universidad para no venir a la iglesia, o estar con muchas tareas, o estar con muchos trabajos para no venir a la iglesia. Y eso simplemente por amor al dinero, por el materialismo que impera hoy en nuestras sociedades, como ha sido desde la antigüedad. Y es algo que para nosotros es muy preocupante. El abandono de nuestras iglesias por causa del amor al dinero. Y yo quisiera que nosotros meditemos como familia. Nosotros existimos, coexistimos en el mundo para la gloria de Dios. Y mi hijo me preguntaba hoy en la hora del almuerzo: papá, ¿y aquellos que no tienen iglesia, eso es válido? ¿Ustedes qué opinan? ¿Habrá alguien que no esté injertado a la iglesia que se pueda llamar cristiano, hijo de Dios? Entonces los peligros para ¿cómo se llama esto? Saber gobernar es saber tomar decisiones. Alguien que tiene el corazón de un rey, la capacidad de un rey, sabe gobernar. Y miren lo interesante, la historia nos muestra en lo secular que mucha gente ha dado la vida por hombres que han sido inspiradores para ellos, para seguirlos hasta la muerte. Y yo les voy a desafiar a ustedes: qué mayor inspiración que nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios dejó su trono para morir en una cruz por usted y por mí, sin ser responsable de esto. Y donde él mismo nos dice y nos garantiza que hay un lugar para nosotros. O sea, ahí nos dice: hay un lugar que yo he construido para ustedes. 1, 2, donde tienen sustento y abrigo asegurado. 3, donde vamos a vivir por la eternidad. 4, donde vamos a estar reunidos solamente los que creemos en Cristo. Y esto es muy importante. ¿A quién servimos? Como familia. Por eso desprendernos de la parentabilidad es importante para poder hacer la obra de Dios. Porque vamos a dar la vida por otro que Cristo dio su vida. Y esto es muy importante. También vimos que la idolatría, el paganismo, el secularismo está invadiendo nuestras iglesias. El individualismo. Sí, porque si yo veo que esta es mi familia, mi casa, pues abandonaré todas las cosas, porque voy a entender que los que yo amo son más importantes que los que Cristo amó. O sea, es que el individualismo o el reduccionismo no tiene que ver solamente con el apellido, tiene que ver con mis emociones. Finalmente, el hedonismo, que tiene que ver en la búsqueda del placer. Entonces, uno trabaja no por lo que es correcto, porque el trabajo moldea, el trabajo es bendición, el trabajo es el diseño de Dios, sino para la búsqueda del placer. Y obviamente que la inmadurez de la fe. Entonces, mis amados hermanos, frente a estas amenazas que nosotros hemos visto, que son el materialismo, la idolatría, el individualismo, el hedonismo y la inmadurez, nosotros tenemos que tomar los siguientes desafíos. Primero, la responsabilidad. Tenemos que aprender a ser responsables en el hogar y en la iglesia. Yo no sé si alguno de ustedes ha pensado lo siguiente: así como yo soy responsable de llevar el sustento y el abrigo a mi casa, a mi hogar, así mismo es a la iglesia, así mismo es en el Estado. Porque hoy en día tenemos personas que piensan
en el comunismo o el socialismo como la respuesta o la solución a los males de la sociedad, porque no tienen los conceptos de Dios en el corazón. Así de sencillo. Queremos que otros ganen el dinero, que otros produzcan el dinero, que se reparta eso y que yo tenga lo mismo que los demás. Lo mismo pasa en la iglesia. Queremos todas las bendiciones de Dios, toda la promesa de Dios, pero yo no quiero hacerme responsable de lo que me corresponde dentro de la iglesia. En el lugar que Dios me llamó, voy a hacer un ejemplo. A mí Dios me llamó como pastor. Como pastor soy consejero, como pastor soy discipulador, como pastor tengo que preparar un sermón, como pastor tengo que estar ayudando a los hermanos para revisar cuando van a enseñar, cuando van a mirar. Todas estas cosas es mi responsabilidad mía como pastor, porque yo vivo del trabajo que Dios me dio, pero el que es empresario sea un empresario para Dios. El que es un empleado sea un empleado para Dios. Esa es su responsabilidad. El que es un estudiante sea un estudiante para Dios. Y eso es importante. Y fíjense que estamos hablando de las tres áreas o de las tres instituciones o estamentos donde nosotros tenemos que fungir como creyentes, porque todo es para la gloria de Dios. No separamos lo secular de lo espiritual. No hacemos separación de iglesia y Estado, sino todo lo mantenemos juntos. ¿Está bien? ¿Se está comprendiendo? Sí, señor. Muy bien. Y cuando hablamos de consagración, fíjense que una cosa es consagración y otra cosa es el moralismo. Porque yo les aseguro que nosotros tenemos asistentes que están amando hacer las cosas bien. Pero a veces eso se confunde con moralismo. Yo no mato, yo no robo, yo no adultero, ¿sí? Yo no estoy hablando del prójimo, pero sin embargo no estoy procurando la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hablamos un poco de la voluntad de Dios, estamos hablando de la voluntad explícita de Dios, ¿o no? Entonces, cuando nosotros tenemos que hablar de consagración, es ofrecerme o dedicarme a que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida, en mi casa, en la iglesia, de una manera adecuada. Y creo que hay tres cosas que siguen aquí en este modelo que debemos tomar como desafío. Buscar la unidad de la iglesia. O sea, cualquier cosa que fracture la unidad de la iglesia, yo debo de correr o huir. Cualquier cosa que rompa la coinonía de la iglesia, que tiene que ver con compañerismo, ¿sí? También debo de huir y procurar la madurez, o sea, mi crecimiento, mi entendimiento. Juan David me preguntaba, ¿y Dios cómo nos salva? Y yo le decía, porque él decía, si Él nos trae con cuerdas de amor, entonces nos está obligando. Y la conversación con él en esta, hoy en la tarde fue bastante, para mí por lo menos fue buena, porque me hizo pensar. Porque cuando la Biblia dice que nos trae con cuerdas de amor, no nos está diciendo que nos trae como títeres ni obligados. Nos trae de una manera extraordinaria. La Biblia dice que nos renueva la mente. Y eso es extraordinario. Cuando usted piensa que el Señor le ha renovado la mente, uno tiene que inclinarse ante el Señor y darle las gracias. ¿Por qué razón? Porque me está dando la manera de pensar diferente. Y la Escritura nos dice claramente que nos dio un corazón nuevo también. Y nos da un ánimo o un espíritu nuevo y nos da su espíritu. Tanto así que la condenación no es porque se haya pecado mal, sino por no seguir a Cristo, por no amar a Cristo, por no creer en Cristo.
Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, mis amados hermanos, miren Hechos de los Apóstoles. Este es uno de los pasajes que más importantes que Lucas nos presenta del comienzo de la iglesia posapostólica, de la iglesia que viene de ver el cumplimiento de que Dios dejó su trono, se encarnó, murió, resucitó, ascendió y prometió volver. Hechos 2:42 podría considerarse como una declaración básica de la actividad de la iglesia por excelencia. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, me gustaría que alguien me dijera qué significa esto de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Porque alguno dirá, pues son los 5 puntos del calvinismo o las 5 solas o Ciudad de Dios de Agustín de Hipona o alguna teología sistemática. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Y lo interesante de la declaración de de Lucas, cuando nos cuenta de la doctrina de los apóstoles, es que ahora en el Nuevo Testamento y sobre todo en Hechos, nos van a decir lo que hacían los apóstoles, lo que enseñaban los apóstoles, lo que practicaban los apóstoles. Y tiene que ver con una vida común y corriente bajo la voluntad de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Queridos hermanos, miren lo interesante, porque la vida de la iglesia, de la familia de Dios, tiene que ver con aprender. Y es algo que es muy importante. ¿Ustedes saben qué hay que hacer para aprender? Lo primero que hay que hacer para aprender en nuestros casos es desaprender, vaciarse. Porque si usted no se vacía, mi hermano, mi hermana, ¿cómo va a ser llenado de Dios? Si usted viene a la iglesia, no solamente está aquí para meditar, no solamente está aquí para cantar, orar, sino para ser enseñado, exhortado, corregido. Algo que nosotros tenemos que considerar es lo que significa claramente doctrina. Y yo no sé si usted lo ha podido entender, porque la idea de doctrina es enseñanza, principio. Y esto es algo que nosotros tenemos que entenderlo, mis hermanos. Porque nosotros, si no, estamos muy lejos de perseverar en la doctrina. Lo que tiene que ver con perseverar es esforzarnos, obedecerla. Pero a veces las circunstancias nos hacen cambiar de ideas y de compromisos. Lo segundo que dice Hechos 2 es en la comunión de unos con otros. Miren lo interesante aquí y respondiendo posiblemente la pregunta de Juan David. Dios declara que sus hijos que creen en Cristo son añadidos a la iglesia, no solamente como una expresión de salvación, sino porque están unidos unos con otros en común unión. No son agentes libres. De esto se trata la familia de Dios. Ahora, unirme yo a la familia de Dios, si ustedes pudieran observar lo que está pasando en Hechos de los Apóstoles, tiene que ver en desmarcarme, y esto es muy difícil, de la familia biológica o parental.
Por eso el evangelio, que es una buena noticia, posiblemente me va a lastimar en mis emociones y tengo que aprender a amar a la manera de Dios. Y lo que yo puedo hacer es entender, porque la Biblia dice que nosotros somos bendición. Cuando nosotros estamos en Hechos 2, pasa algo muy interesante, ¿sí? Porque en Hechos 2, en el capítulo 2, nosotros vamos a encontrar algo que es muy importante en los últimos versículos, ¿sí? Porque no solamente dice que perseveramos en la doctrina y la comunión de unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, sino de algo que nosotros somos bendición para los demás. Y esto es algo que posiblemente lo hemos olvidado, porque somos testigos y testimonio de las maravillas que hace Dios en medio de nosotros. Porque solo los que hemos entendido el evangelio podemos ver lo maravilloso que ha sido nuestro Dios al cambiar nuestra vida de soltero, nuestro matrimonio, nuestros hijos, o han habido sanaciones extraordinarias, ¿sí? Personas por las que hemos orado y han sanado de una manera y uno no sabe ni por qué. La Biblia considera muy importante la unidad de la familia de Dios, de la familia de la iglesia. Y se van a dar cuenta que todas las amenazas que están presentadas afuera, pasa algo interesante, destruye esto. Miren algunos apuntes que podemos ver que por qué hemos sido añadidos a la familia de Dios, porque ahí somos discipulados todos juntos y de una misma manera. ¿Qué hacemos juntos? ¿Cómo somos discipulados? A estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Qué implica eso? Una disciplina. Usted se imagina cada 8 días una disciplina de sentarse, estar atento, tomar nota. Y yo he visto que hay hermanos que son muy buenos para ver los pecados de los demás, para ver que algún niño está dibujando, para ver que un niño está distraído, para ver que un joven está jugando en su celular. Y cuando me hace llegar la inquietud, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Y él qué estaba haciendo? Porque el que está viendo a otro hacer otras cosas, posiblemente no está atento en lo que tiene que estar atento. A mí cuando yo he estado de estudiante y cuando he estado también sentado escuchando una predicación, normalmente cuando uno se sienta y está en reposo, le llega un poco el sueño. ¿Cómo uno combate eso? Tomando apunte, llevando la mente al mensaje, buscando en la Biblia. Pastor José Henry, ayúdeme, ¿qué otras ideas se le ocurre cómo estudiar atentos la Biblia, la palabra de Dios? Pastor, pues yo pienso que el hecho de no perder el hilo, de estar ahí, como usted decía, tomar apunte y todo esto, como entender la estructura de lo que me están diciendo, pues eso hace que me sea difícil distraerme, ¿no? Diferente cuando dejo divagar mi mente en otras cosas y no estoy ahí metido. Entonces, yo creo que una de las claves es tomar apuntes, ¿no? Eso hace que uno esté en el hilo, que no se distraiga. Entonces, pienso que esa es. Muy bien, pastor. ¿Alguien más nos quisiera ayudar? ¿De qué manera uno puede? Porque es natural que uno cuando entra en reposo, sobre todo si la mente se le pone en blanco, uno se vaya del lugar que está. O sea, el cuerpo está, pero uno no se encuentra. Y eso le pasa a algunos niños, le pasa a algunos jóvenes, le pasa a algunos adultos, le pasa mucho a los ancianos, ¿sí? Pero yo veo que le pasa a algunos, no es a todos. Entonces, fíjense que es un privilegio poder como familia estudiar juntos la palabra.
Yo por eso muchas veces yo les ruego a ustedes, pues en la medida de lo posible, no solamente es para que quede, sino para yo verlos, es verlos en cámara. Algunos no los veo. Sí, a mi hermana Alice, por decir, hace mucho tiempo no la veo. Sí. Entonces, esto es muy particular. Entonces, algo que yo quisiera que nosotros meditáramos es esto. Como familia tenemos que estudiar la palabra juntos, no solamente en el hogar, que ese es el núcleo de la casa, sino en la iglesia. Y eso es muy importante. Esto es claro. Lo segundo, honrar a Dios juntos a través de la adoración. Ahora, miren lo interesante de la adoración, es cantar juntos. Un niño, un joven, un adulto que no canta es alguien que está desnutrido en la palabra de Dios, en su comunión con Dios. ¿O no es así? Y es algo que yo quiero llamar su atención. Porque el factor de unidad, cuando los creyentes están juntos, es de adoración, pero no es de ocupar un lugar en físico en la iglesia. Es de cantar juntos. O sea, fácilmente el que está al frente puede cantar, fácilmente el que está al frente puede orar, porque todo el mundo lo está viendo. Recuerden que los fariseos amaban esto de hacer en público, pero cuando están atrás, aquellos que nunca pasan, sí comprenden el punto. ¿Por qué nos pasa eso? Y yo es algo que yo quisiera que nosotros meditáramos. ¿Por qué la apatía para estar en el culto, para cantar, para orar juntos? ¿Por qué nosotros, los cristianos bíblicos, y ahí perdón si lastimo a alguien, oramos con alguien que esté guiando nuestra oración? Pastor José Henry, ayúdenos. No es que decimos vamos a orar, y yo he estado en iglesias que pasa esto. Vamos a orar y es como si entrara uno a un gallinero. Todas las gallinas cacaraqueando. Y no se entiende nada. Es un desorden. Pero cuando nosotros, los cristianos bíblicos, oramos, la pregunta es, ¿por qué tenemos un director de oración y qué debemos hacer los que estamos escuchando? Pastor José Henry, ayúdeme con eso. Bueno, tenemos un director porque, pues, obviamente lo que Dios nos llama es a orar unánimes, ¿no? Y no tendría nada de unidad si cada uno está por su lado tratando de hacer su oración independiente, ¿no? Tenemos una persona que nos guía y lo que nosotros hacemos, obviamente, en medio de esa oración es nosotros también unirnos al clamor de esa persona, ¿no? Lo que estamos haciendo es orando en unidad, ¿cierto? En nuestro corazón, en nuestra mente, haciéndolo así, porque dice la Biblia que el Espíritu es un espíritu de orden, ¿no? El Espíritu Santo eh, trae orden, no desorden, no caos, ¿no? Por eso debe haber alguien que está dirigiendo y pues obviamente el resto debemos estar todos no distrayéndonos ni nada, sino unánimes en ese mismo deseo, en ese mismo sentido. Muy bien, pastor. Eso es muy importante, mis amados hermanos, lo que se les está compartiendo, porque adoración tiene que ver con rendir honor, tributo a Dios. Si hay un niño, un joven, un adulto mayor que en plena oración está hablando con otro, no está adorando. Si alguno se levanta para ir al baño, está rompiendo ese momento de adoración. Si alguno no está, porque todo lo que hacemos en el culto es para adorar. Y cuando estamos juntos también es para adorar a Dios. De manera, acá estamos pensando de manera cúltica, litúrgica. Y ese es el llamado de atención. Pero normalmente es porque nosotros no tenemos una comunión diaria con Dios, porque no hemos crecido en la fe y no lo estamos haciendo a la manera de Dios. Yo siempre les he dicho, lo que nosotros creemos en la mente lo llevamos a la voluntad y eso nos tiene que producir una emoción, porque las emociones son de Dios.
Si usted no se emociona al cantar, su emocionador está mal. Si usted no se emociona al orar, sus emociones están mal. Y si usted no se emociona con la palabra de Dios, la Biblia dice, deleítete a sí mismo en el Señor. Y cuando nosotros vamos al Salmo 1, ustedes lo que nos dice el Salmo 1 es algo muy impresionante. ¿Por qué razón? Porque dice que la palabra de Dios es nuestra delicia y cuando la meditamos es nuestra delicia. No es algo que nos va a ofender, ¿sí? Sino tenemos que comprender. Y el domingo yo le decía a este hermano que me dijo lo siguiente. Yo le dije a esa persona, no quiero decir el nombre, yo le decía, tú tienes que hacer un esfuerzo y si tu pastor te está enseñando en un área, si en la parte teológica, pues en la parte de la aplicación de esa teología debe ser confiable. Porque un pastor está para guiar al pueblo de Dios. Hoy yo hablaba con uno de mis ancianos pidiéndole el reporte de la prédica del domingo. Y él me decía eso, no, pastor, usted nos está guiando correctamente. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que entender que nuestras concepciones económicas, políticas, recreativas, emanan de la palabra de Dios y de esta manera lo hacemos. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? En la familia de Dios hacemos rendición de cuentas. Hermana Alice, ¿usted iba a opinar algo? Cuénteme. No, señora, decirles que sí era claro. Muchas gracias, mi hermano. Miren lo interesante. Dios nos ha puesto dentro de un organismo vivo. La iglesia ofrece un marco práctico para la rendición de cuentas. ¿Qué significa eso? Si yo gano un dinero, ¿dónde presento mis diezmos? En la iglesia. Si yo no tengo trabajo, ¿dónde me deben asistir o ayudar? Es en mi iglesia. Si yo tengo hijos, esposa, ¿dónde yo los presento como varón? No como pastor, no me miren como pastor, como varón. ¿Dónde los debo de presentar? ¿Dónde se ve que mi liderazgo, mi servicio al Señor está siendo efectivo? En la familia de Dios. Hermana Alice, cuénteme. Sí, en la familia de Dios, en la iglesia. Sí. Y no solamente es eso, sino que yo estoy presentando el fruto de mi trabajo. Tanto así que eso es un requisito, no solamente para el pastor, sino también para los diáconos, para los ancianos. Gobernar bien su casa. Ahora, eso no significa que todos los hijos de los creyentes van a ser salvos, ni todos los cónyuges de los creyentes son cristianos. Pues si yo veo que mi esposa está en rebelión, lo mínimo que yo voy a hacer es, amados hermanos, oren por mi esposa. ¿Por qué? Porque no quiere venir a la iglesia. Yo me acuerdo que una vez estaba en la iglesia y el pastor llegó y dijo lo siguiente. Mi esposa, no voy a decir el nombre, yo lo presencié, mi esposa no quiere venir al culto. De hecho, tiene las maletas hechas y se quiere ir de la casa. No ha hecho absolutamente nada para que se vaya. Pues si se quiere ir, yo no la voy a detener. ¿Está rindiendo cuentas de su hogar? Claro. Los hermanos pueden decir en la iglesia, pastor, mis hijos no quieren venir a la iglesia. Oremos por ellos. Esa es una rendición de cuentas. La excomunión también es una rendición de cuentas. Por eso nuestras iglesias no son como las iglesias católicas, que hoy puedo ir a la de este barrio, mañana voy a la del otro barrio, mañana voy a la de otro barrio.
sino nosotros pertenecemos a un organismo vivo. ¿Si es así o no? ¿Por qué razón? Porque ahí rendimos cuentas. Cuentas quiere decir es, lléveme con calculadora lo que estoy haciendo bien, lo que estoy haciendo mal. Entonces, en la iglesia es el único lugar donde hay un marco práctico de rendición de cuentas, donde yo puedo decir que mi fe está siendo viva, donde yo puedo poner el fruto de mi relación. Por decir, dos jóvenes se conocen, pasan de ser amigos a comprometerse y a casarse. Eso es una fiesta. Una pareja, un matrimonio tienen un hijo. ¿Cómo rinden cuentas? Pues llevando a su hijo a la iglesia, bautizándolo, y eso es una fiesta. Cuando nuestros hijos se casan, es una rendición de cuentas. ¿A quién pongo de testigo? A la iglesia. Señor, mire, he hecho mi trabajo. Hasta aquí llegó lo que yo pude hacer por esta persona. Sí, sí se dan cuenta, o sea, dar cuentas a Dios es a través de la iglesia. Lo que significa que nosotros estamos bajo la observación de Dios a través de una iglesia. En la iglesia es donde se forman las amistades, donde nosotros somos animados, somos reprendidos, lo que sea necesario. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza. Si no se entiende la palabra, es como que se saca filo, se forma. Y el hombre aguza el rostro de su amigo. Miren, amados hermanos, uno se acerca. Yo no sé cómo ustedes lo comprenden, pero yo lo comprendo así. El éxito de mis hermanos en la iglesia es mi éxito como pastor. ¿Qué días alguien me envió un cartelito que decía lo siguiente? Si tu hijo es petrista, has fallado como padre cristiano. No, no estoy hablando como un padre del mundo. ¿Por qué razón? Porque es que los principios del evangelio te llevan a tener pensamientos políticos acertados. Ahora no estoy diciendo ni que la derecha, ni que ningún candidato de derecha sea un angelito. Pero lo que nosotros tenemos principios políticos. Pastor José Henry, ayúdeme con algunos principios políticos de los cuales nosotros damos cuentas a Dios para poder elegir un candidato. Bueno, yo creo que la principal es la justicia, ¿no? La justicia debe estar ahí, ¿no? Lo que es justo. Y también, obviamente, tienen que ser mandatarios que no estén en contra de nosotros, de la iglesia, de la familia de la fe, porque entonces eso sería incoherente nosotros, ¿no? Llegar a votar o a poner nuestro apoyo a una persona que está en contra de lo que la escritura dice en cuanto a nuestra fe, en cuanto a la vida santa de la iglesia. Entonces, yo creo que esos son principios que no podemos vender. Y pues sí, como usted dice, pastor, no todos los candidatos son pecadores, al fin y al cabo, ¿no? Y no hay uno que uno pueda decir es que este sí es santo, ¿no? Pero tampoco uno puede apoyar al que está en contra de lo que la escritura nos enseña y el que se levanta en contra de nuestra fe, ¿no? Entonces, eso sería contradictorio. Muy bien, pastor, muchas gracias. Yo el domingo en mi sermón tomé unas citas y textualmente yo leí lo siguiente. Porque esta es la paradoja de muchos cristianos. Oran por los hijos y la familia, pero votan por políticos que defienden la ideología de género. Ustedes saben que la ideología de género atenta contra el desarrollo de una sociedad porque este tipo de personas no pueden tener hijos ni tendrán hijos. La inclusión y la inmoralidad, donde nosotros decimos no nos metamos con los demás, que cada quien viva su vida, pero los políticos de hoy en día
una de las tácticas destructivas que tienen es dividir la sociedad. Se los pongo de esta manera. A algunos los llaman indígenas, a otros los llaman pobres o abandonados, a otros les dicen que tienen esta condición por ser de tal o cual filosofía, pero nosotros los vamos a defender y les vamos a dar derechos, pero no se dan cuenta que esos derechos de inclusión, y primero ellos los dividen y luego les venden la solución. Es como aquel que dice, yo les prometo hacer el puente, y le dicen, no tenemos río. Le dice, yo les hago el río. No tienen sentido. Oran para que Dios obre en los jóvenes que se aparten de las drogas, de los vicios, pero apoyan candidatos que están a favor de legalizar las drogas. Oran para que haya un cambio, pero votan por ateos confesos. Oran por la iglesia, pero votan por políticos que persiguen la iglesia. Oran por la prosperidad económica y el trabajo, pero votan por políticos que quieren regalarlo todo. Oran por amor, por perdón, por reconciliación en el hogar, la iglesia, pero votan por aquellos que tienen discursos de odio. O sea, ¿de qué sirve que nosotros digamos que somos cristianos si tenemos concepciones apartadas del evangelio? Y esto es algo que nosotros tenemos que meditar, mis amados hermanos. En la iglesia rendimos cuentas. ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos haciendo en nuestra casa? Porque es que no estamos criando hijos como si fueran ganado para alimentar el mundo, sino estamos criando hijos para Dios. Segundo punto, apoyo en las pruebas. Cuando usted esté en necesidad, deseará que sus hermanos y hermanas en Cristo los sostenga en la oración y los ayude con necesidades prácticas tales como comida, el aseo, el cuidado de los niños. Miren, mis amados hermanos, ustedes supieron que en mi casa estuvimos adecuando para la iglesia. Muchos hermanos, miren, no les miento, estuvieron preocupados de nosotros. Con pastor, no tiene dónde cocinar, no vaya a almorzar a la calle, venga a almorzar donde nosotros. Otros nos trajeron almuerzo, otros nos trajeron el desayuno, otros nos dieron posada en su casa. Nosotros con Raquel no queríamos molestar a nadie y nos quedábamos en medio de la construcción. Un hermano me dijo, pastor, no está obrando bien porque está atentando contra su salud. Hay humedad y hay polvo acá. Venga, quédese en mi casa. Otro hermano, venga, ¿por qué no se queda en mi casa? Aunque sea en la sala, yo lo acomodo. Así estuvimos todo el tiempo viendo el amor de los hermanos y el compromiso en medio de esa prueba o ese desafío de adecuar algo para Dios. Y eso es bonito. Sí, y eso es hermoso. Otros hermanos se pudieron llevar a mis dos hijos para que estuvieran con ellos. Fue muy interesante. Cuando usted tiene una iglesia, si usted queda sin trabajo, los primeros que van a apoyar son los de la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, oye, verifica que la viuda que dice que es viuda sea verdaderamente viuda. ¿Cómo lo sabemos? Solo si está dentro del marco de una iglesia. ¿Cómo sabemos que alguien realmente tiene una necesidad? Porque alguien puede decir, sí, no tengo para pagar la luz, pero lo pide a 20 personas y cuando ya tiene eso, pasa eso. Cuando estaba con la construcción yo me quedé sin dinero. Y yo creo que le comenté al diácono Mario y le dije, diácono, me pasó esto, ¿por qué no escribimos en el grupo a ver si alguien quiere ofrendar una caneca de pintura? Y alguien dijo, yo ofrendo la caneca de pintura, pero en cuanto la obtuvimos, se colocó en el grupo, ya tenemos la caneca de pintura, gracias. ¿Por qué razón? Porque una necesidad no se puede usar de una manera de lucrarse. Por eso las ofrendas tienen que ser de esa manera públicas. ¿Sí se dan cuenta? Pero eso solo sucede en la familia de Dios. No es que, Pastor José Henry, estoy construyendo y su ofrenda. Eso no funciona de esa manera. Sino son los próximos, los que están ahí. Si uno tiene lucha en el pecado, una dificultad, tiene a los hermanos de la iglesia.
Miren, Gálatas capítulo 2, versículo 2 nos anima a que sobrellevemos los unos con los otros las cargas. Esa es la ley de Cristo. O sea, eso es parte de la fe. Y esto es muy interesante. Y miren lo interesante que estamos viendo como desafío de la iglesia. En la iglesia y solamente en la iglesia logramos la oportunidad para servir desde el lugar que Dios nos llamó. Nuestro llamado es a ser útiles, a aportar. Yo hablaba con Juan David hoy, yo le decía a Juan David, ¿qué pasa? Hijo, cuando viene un joven de tu edad, tú te puedes acercar, saludarlo, darle la bienvenida. O sea, ser cristiano y hablar del evangelio no es solamente decir, la salvación es por gracia. La salvación no se pierde. Dios persevera en nosotros. Todo eso es verdad. Pero a veces las personas que llegan a la iglesia, lo que están llegando es porque ellos tienen una necesidad también de ser amados genuinamente en el Señor. ¿Y eso qué significa? Abrazarse, saludarse, acompañarse. Efesios 6:7 dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Porque Juan David me dijo, no fue Juan David, fue Eliana. Y me dice, pero ¿qué pasa cuando uno saluda y a uno no le quieren hablar? Y yo he escuchado eso. Hermanos que dicen, ay, pero hay niños acá en la iglesia que ni saludan. Pues acérquese y salúdele. Usted está para enseñar con amor. ¿O no es así? Solo en la familia de Dios tenemos esa oportunidad para servir. La misma Biblia va a hablar que aquel que preside lo haga con liberalidad, aquel que enseña, aquel que predique el evangelio, aquel que puede hacer algo por los demás. Porque mis amados hermanos, en la iglesia estamos haciendo discípulos. Queridos hermanos, en algún momento nosotros tenemos que entender que el ser discípulo es a alguien que estamos moldeando, formando. Y no solamente en el carácter cristiano, sino para que tenga las herramientas para poder evangelizar, enseñar, estimularse a las buenas obras. ¿Cómo les hacemos valorar a nuestros hijos la importancia de Dios? ¿Cómo le hacemos valorar a nuestros hijos la importancia de la familia que es la iglesia? O sea, ¿qué es lo importante? ¿Cómo yo le digo que ese es el camino verdadero y que fuera de ese camino hay condenación? Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Miren, es tan vergonzoso tener que enseñarle a algunos simplemente un principio básico que todo cristiano cuando llega a Cristo sabe que tiene que congregarse. Y es con lo que más sufrimos, ¿o no, Pastor José Henry? Y cualquier pastor que está aquí nos podría decir lo mismo. Porque eso tiene que ver con la madurez en la fe. ¿Sí? Es como decirle que el esposo le tenga que recordar a la esposa, oye, mi amor, te estoy esperando en la cama. Y ella le diga, no, mi amor, es que hoy no llego, me quedo con mi mamá que está enfermita. Y puede que sea necesario y hay urgencias donde uno tiene que ir, pero lo normal es que la esposa duerma con el esposo. Y no es por una necesidad sexual, es porque es el diseño de Dios. Los hijos tienen que estar en su casa. ¿O no es así? Con sus padres. Y ese es el diseño de Dios. Amados hermanos, algo que es muy importante que nosotros tenemos que entender es el concepto de responsabilidad. Y la Biblia enseña que el concepto de responsabilidad es personal. ¿Por qué yo les quiero decir esto?
porque uno de los desafíos para aprender a gobernar, a ser un rey, a ser un virrey de Dios, es que yo soy responsable, que yo no puedo indilgarle mis pecados a otros. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no lleva el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. La responsabilidad personal está estrechamente relacionada con la ley de la siembra y de la cosecha, y eso tiene que ver con algo muy importante, el dominio propio. Miren, cuando la Biblia dice es necesario que obedecer a Dios antes que a los hombres, es también que nosotros tenemos que tener dominio propio. La tentación es a veces obedecer a un esposo o inmaduro en la fe o impío, o a una esposa inmadura en la fe o impía, o a unos hijos no creyentes. Gálatas capítulo 6 versículos 7 al 8 dice, decida al justo que la ira, decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá porque según las obras de sus manos le será pagado. Queridos hermanos, si usted medita, toda la formación que Dios hace es para que nosotros seamos responsables. ¿Qué significa eso? Que somos gobernadores para Dios. Y cuando he conversado con mi hijo, yo le he dicho, o sea, porque él me decía, papá, ¿y por qué Dios no evita que uno peque? Yo le digo, porque uno es responsable delante de Dios. Tiene que mostrarle que uno gobierna bien su vida. Luego, si te encarga un hogar, gobiernas bien tu hogar. Luego, si te encargaría una iglesia, gobiernas bien la iglesia, o si eres parte de una iglesia. Pero los pecados son individuales. Les sería, si Dios quisiera que nosotros no pecáramos, ¿qué tendría que hacer? Fácil, quitarnos el oído, porque nosotros pecamos con los oídos. Quitarnos los ojos para no pecar con los ojos. ¿Qué hacemos con los chismosos? ¿Qué les quitamos? Y los que corren al mal. Y miren, y aún si le quitáramos todo eso, le queda el cerebro. Porque de dónde vienen los malos pensamientos, todo lo que la Biblia dice, queridos hermanos. Por eso Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Amados hermanos, esto es serio. Ser creyente significa ser una persona capacitada para sojuzgar y señorear, gobernar. ¿Ustedes enseñan eso a sus hijos o les enseñan la ley de la excusa? ¿O los defienden bajo excusas falsas? ¿O los manipulan? Porque la manipulación está a la orden del día. Yo le decía a Juan David que hay muchos papás que le dicen, ay, es que eso no le gusta a Dios. Y si tú obras de esa manera, papito Dios se va a poner triste. Eso no es de esa manera, mis amados hermanos. Dios quiere que usted y yo seamos esos reyes, esos virreyes con autoridad, tanto hombres y mujeres. En eso estamos siendo formados. No hay un cristiano de primera o segunda o tercera categoría. Por eso en la iglesia nosotros en la predicación no sacamos a los niños. Ni tenemos una predicación para jóvenes y otra para adultos y otro para ancianos. No tenemos para un primer nivel de cristianos y un segundo nivel de cristianos. Creemos que la palabra de Dios afecta el corazón del creyente. Si es así o no es así, somos responsables. La Biblia nos advierte, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Y esto es un principio bíblico. Porque a veces nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos al Dios que da las bendiciones. ¿Para quién sembramos? ¿Para la carne? Porque si estás sembrando para la carne, de la carne lo único que se puede cegar es corrupción o muerte. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu se cegará para vida eterna. Y miren lo interesante, esto tiene que ver con tener dominio propio, ser responsable, ser un gobernador. Alguien que no antepone sus emociones, sino antepone la razón, antepone los principios, antepone lo que Dios dice, sin ninguna excusa. Isaías 3:10-11, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Y esto me parece interesante, porque usted le puede decir al cristiano, miren, el otro día escuchaba una predicación y una de las ilustraciones decía que en 1924 había un corredor famosísimo. No recuerdo de qué país era en esas Olimpiadas. Y como se iba a correr en domingo, él decidió no correr en domingo. Y mucha gente en 1924 se escandalizó. ¿Cómo es posible si él va en representación de una nación que no corra? Lo que nadie contó era que ese corredor era pastor de una iglesia y predicador. Y ese mismo domingo estaba predicando al Señor. Él concursó otros días, pero no en domingo. Lo curioso es que concursó y lo pusieron en concursos donde no estaba preparado para ganar. Los otros sabían que iban a ganar, pero no en los otros. Pero en todo lo otro arrasó. Queridos hermanos, ¿qué dice el texto? Decirle al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Usted quiere que sus hijos, su cónyuge, sus familiares lleguen a Cristo, pues muéstrele que su Dios es importante, digno de adoración, digno de obedecerle, que su política económica, su política para tener amigos, para su diversión, tiene que ver con la palabra de Dios. En contraparte, que dice Isaías, ay del impío, mal le irá, porque según sus obras de sus manos le será pagado. El concepto de responsabilidad personal es dominio propio en el hogar, en la iglesia y en el Estado. O sea, esto habla de ser integrales. Sí me dejo comprender. O sea, esto no solo funciona para la casa o la iglesia. Es inconcebible pensar de otra manera. Porque mis amados hermanos, porque en todo lo que yo decido estoy diciendo a dónde pertenezco, dónde estoy siendo formado y dónde sirvo. O sea, el anhelo de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nosotros mismos debe ser llegar a la iglesia del Señor. Porque son mis hermanos. La Biblia dice que Dios añadió a la iglesia a los que van a ser salvos, son los que voy a estar con ellos en la eternidad. Y esto tiene que ver con la familia de Dios. Si es así o no es así. Esa es mi prioridad. El concepto de responsabilidad tiene que ver con toda la escritura. Tiene que ver con las bendiciones por la obediencia y los castigos por la desobediencia. Es algo que yo enfatizo mucho. ¿Por qué razón? Porque si no hacemos las cosas a la manera de Dios, ya por Juan David, mi hijo, tengo que orar por una mujer creyente para que él se pueda casar, para que él pueda honrar al Señor, si el plan de Dios es casarlo. Pero la elección es de él, no es mía. Y si él elige conforme al principio de Dios, a él le irá bien. Y yo me alegraré de que le vaya bien. Dios definió claramente lo que es bueno y lo que es malo. Y se espera que su pueblo hiciera lo correcto.
no lo que emocionalmente piensa que es correcto. En la familia de Dios estamos formando hombres y mujeres que serán las próximas autoridades de un hogar. Ustedes saben lo horrible que es tener un hijo varón que lo manipule la mujer. Pero muchas veces, muchas mamás no se dieron cuenta que criaron a sus hijos bajo la manipulación. Ay, si no haces esto es porque no me quieres. Si no haces lo otro es porque no me amas. Ay, haz esto para que yo me sienta bien. Queridos hermanos, la Biblia dice que Dios definió lo que es bueno y lo que es malo y estamos formando hombres y mujeres dentro de la iglesia para que sepan gobernarse a sí mismos. El problema no es tener un celular, el problema no es tener un computador, el problema no es estar en medio de niños no cristianos. El problema es que nuestros hijos no tengan dominio propio. Si no, tendríamos que sacarle los ojos, los oídos, el cerebro. ¿No se dan cuenta que ellos serán hombres y mujeres que pronto serán autoridad? Gobernarán sus vidas, gobernarán un hogar, tendrán que servir en la iglesia. ¿Qué es lo importante para nosotros? Miren, mis amados hermanos, no solamente la responsabilidad, sino el consagrarse. Y el término de consagrarse tiene que ver con separarse del mundo, de las cosas que hacen daño, de las cosas que la Biblia llama impuras. Y es algo que nosotros tenemos que considerar, mis hermanos. Yo creo que ese es el tema de tener una iglesia, porque usted puede creer en Dios, amar a Dios, pero si no tiene una iglesia, no está dentro de la familia de Dios, ¿cómo usted puede decir que se está consagrando? Solamente cuando tiene una común unión. Porque no podemos amar en el aire, no podemos dedicarnos en el aire, porque tendríamos el concepto que tienen los monjes católicos o los monjes de las sectas, que disciernen moralmente las cosas. Entonces, como el mundo es malvado, se van a una cueva, a una montaña. La Biblia no dice eso, dice que somos luz y sal en medio de una sociedad maligna, una sociedad pervertida, una sociedad que quiere destruir nuestra vida y la vida de los demás. ¿Para qué tenemos una iglesia? ¿Para qué tenemos una familia? Para recibir a los miembros que se están consagrando o separándose del mundo para unirse a la familia de Dios. Y miren, de todo corazón, cuánto yo quisiera tener a mi familia parental que amo dentro de la iglesia. Es fácil porque cuando usted está dentro de la iglesia, vamos a celebrar el cumpleaños. ¿Con quién lo celebras? Con los de la iglesia. Miren el diácono Mario que decía, qué privilegio del pastor José Henry. Él celebra su cumpleaños con los de la iglesia. ¿Y quiénes están? Su papá, su mamá, su abuela, sus hermanos, sus sobrinos. No hace falta nadie. Pero es un concepto de la iglesia. ¿Quiénes son los que faltan si le preguntaríamos al pastor José Henry? Los parientes no cristianos. El fin principal del hombre es glorificar a Dios, mis amados hermanos, y gozar de Él para siempre. ¿Hasta cuándo entenderemos que deleitarnos en Dios es parte de la vida cristiana? Porque algunos han dicho, es que no busque la felicidad. Sí, eso es verdad. Pero hay felicidad en ser cristiano. Hay felicidad en tener un devocional y la oración. ¿Saben por qué hay que tener un devocional? Para estar en comunión con Dios, para entender su mensaje, su palabra. Si yo leo la Biblia todos los días, si yo oro todos los días, yo sé que estoy en comunión con Dios. Un ejemplo, un matrimonio
que no se hable por 2 o 3 días. Un matrimonio que no tengan nada en común. ¿Será un matrimonio? No, para nada. O hijos que no se relacionen con sus padres. Nosotros, ¿cómo nos relacionamos con Dios? A través de la oración. ¿Por qué? Porque le hablamos a Dios. ¿Y Dios cómo nos responde? Pastor José Henry, ¿Dios cómo nos responde? Dios nos responde todo el tiempo, ¿no? En nuestra Sí, vida, pero ¿dónde tenemos esa respuesta? en la iglesia, ¿no? Con los hermanos, con la familia del Señor. Sí, pero a través de su palabra, que es certera, es segura. Eso es lo que me lleva a congregarme. Yo no quiero estar con otras personas, sino con los que Dios amó. Porque a quien Dios no ha añadido a la iglesia, Dios no lo ha amado. Lo ha aborrecido. O por lo menos hasta ese momento. Y la pregunta es, ¿yo puedo amar lo que Dios está aborreciendo? Y esto es muy duro y muy difícil. Primera de Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Hay algo que podamos hacer que no sea para la gloria de Dios como cristianos? No. Eso se llama devoción. Una de las cosas que me impactan es cuando Daniel es llevado a Babilonia. ¿Cómo lo quieren seducir? Mostrándole todos los placeres de la vida. Comer, beber, prestigio, lujo, estatus. ¿Y ellos qué dicen? Yo no me voy a contaminar con la mesa del rey. Pero a veces a uno le ofrecen una invitación a almorzar y no llega el domingo. Ah, es que es con la familia. Con la familia de Dios, no, pastor. Porque si fuera con la familia de Dios, ¿dónde sería el almuerzo? A veces creo que tenemos que meditar lo que estamos viviendo. En el mundo solo vamos a tener traición, dolor, abandono, frustración. Y en medio de la iglesia, aunque hay situaciones difíciles porque son pecadores los que la conforman, sabemos que Dios está haciendo la obra. Sabemos que Dios nos está guiando. Salmo 73, 25, 26. Miren lo que dice el salmista. Me has guiado según tu consejo. Pastor, he estado orando por esto y el Señor me ha respondido positivamente. ¿Yo saben cuándo sé que Dios ha respondido positivamente? Cuando está en su consejo. Ahora, cuando dice su consejo, se refiere a su palabra escrita. Pero alguno me dirá, pero pastor, ¿dónde dice lo que yo debo de hacer? Queridos hermanos, estamos buscando la gloria de Dios, no nuestra gloria. Dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tal vez yo quisiera que usted se grabara este versículo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esto incluye cosas materiales y cosas, bueno, y personas que Dios no haya amado. Y yo sé que esto es muy difícil. Y yo tengo hijos y yo tengo familia. Tengo madre, padre, hermanos. Pero creo yo que lo que nosotros vemos en los profetas, en los apóstoles, en los hermanos de todos los tiempos. Solo piensen cuando en el Éxodo Moisés bajó del monte Sinaí. ¿A quién le dijo que tomara sus espadas?
¿Se acuerdan? Pastor José Henry, recuérdenos ese pasaje. ¿A quién Moisés le dijo que tomen sus espadas? Pastor, él le dijo a todo el pueblo que los que estuvieran por el Señor tomaran sus espadas y la escritura muestra que los de la familia de Leví fueron los que desenfundaron sus espadas para matar incluso a su familia, ¿no? Dice que a sus padres, a los que estaban rebelados contra Dios. Queridos hermanos, yo sé que, gracias Pastor José Henry, yo sé que este texto nosotros lo pasamos por alto. Ahora, no estoy diciendo que maten a nadie, por si acaso. No, alguien puede entender mal o me pueden decir y que estoy enseñando una locura. No, lo que la Biblia está diciendo es que hay una separación, una consagración, una devoción a Dios y estamos buscando la gloria de Dios y que nosotros debemos consagrarnos de esta manera y tener devoción para con nuestro Dios. Éxodo 20, versículos 8 al 9. Esta es la mejor expresión de nuestra devoción y consagración. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y miren, yo he criado a mis hijos con esta consigna. El domingo no me hacen tareas, el domingo no se comprometen. Juan David está jugando fútbol. El domingo pasado lo tenían, él juega más o menos bien, lo tenían para un partido. Y la mamá y yo le hicimos recordar a él y él dijo, sí, papá, tienes razón. La primera vez que usted dé un permiso, no solamente recuerde que está violando este mandato, sino está desagradando a Dios y está enseñando a su hijo que eso es normal. Y recordemos que esto es un mandamiento y por ser un mandamiento es algo sagrado. O sea, no obedecerlo es un sacrilegio en ese sentido, porque depende de nosotros. No es como otros que no depende de ellos. Deuteronomio 5, 12 al 15, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo de la tierra de Egipto, porque Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te mandó que guardases el día de reposo. Dios nos libertó de ser siervos del pecado, ahora para ser servidores de Cristo. Miren lo interesante. Entonces la consagración también tiene como connotación la santificación. Por eso Pablo le dice a la iglesia en Roma, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, ¿qué es lo racional de mi adoración? Que yo venga con mi cuerpo delante de Dios. Dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que yo tengo que entender es eso. O sea, renovar, que es en mi culto racional, o sea, inteligente, es que yo vaya y me presente delante de Dios y le diga, Señor, estoy acá con mi mente, con mis ojos, con mis miembros, con todo delante del Señor. Y es ahí que yo compruebo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a correr un poquito, porque también en la iglesia, cuando yo estoy congregándome y atendiendo a la familia de Dios, estoy buscando la unidad de Dios. Recuerden que Satanás, el mundo y nuestro propio pecado va a querernos dividir. La unidad significa con ser uno, no uniformidad. Filipenses 2:3 dice, no hagáis nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno
a los demás como a superiores a él mismo. Ahora la pregunta es, ¿cómo te ves dentro de la iglesia? Y esto es algo muy, muy importante, queridos hermanos. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque dentro de la iglesia yo tengo que verme no como un superior, sino todos somos iguales. Y les voy a decir por qué. Porque Cristo murió por nosotros. Ninguno tiene mayor valía. Lo que hacemos dentro de la iglesia es que tenemos funciones diferentes. Aquel que es pastor, vaya a la iglesia como pastor, con un concepto ni más alto ni más bajo. Aquel que es anciano como anciano, aquel que es diácono como diácono, aquel que es miembro como miembro. Pero siempre, ¿cuál es la connotación de perdón, de misericordia, de justicia? Efesios 4:2, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Cómo fuisteis llamado? Dice con toda humildad, mansedumbre. No está hablando del rango. No está hablando del título que tú tienes, ni de la posición económica que tú tienes. Está hablando que de la obra de Dios. Dice que nos presentamos con toda humildad y mansedumbre. Y lo interesante que en Efesios 4 va a decir que tenemos que aprender a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, no sería un argumento, me voy de esta iglesia porque en esta iglesia no hay amor. Me voy de esta iglesia porque es que ese hermano que hay nunca lo... La palabra soportar es sostener. Y la paciencia es que yo debo sostener sabiendo que Dios está obrando, pero no es mágico la transformación ni el crecimiento en la fe. Solícitos en guardar la unidad del espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué quiere decir la unidad? Que yo tengo que ver hacia atrás la genealogía de los que están, tengo que ver hacia adelante los niños, los jóvenes, los hijos por venir, y tengo que ver mi presente, que yo estoy ahí con una tarea de columna, de sostener, de soportar, pero siempre la actitud es en humildad, llenos de perdón, llenos de misericordia y de justicia. ¿Por qué será esto? Porque somos pecadores, mis hermanos. Filipenses 1:27, solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Yo no voy porque el pastor es un cansón que me dice que vaya todo el tiempo. Yo voy porque estoy comprometido, devoto al Señor, porque es parte del plan de Dios nuestra perseverancia. O sea, Dios persevera en mí, yo veo mi perseverancia. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del espíritu. ¿Cómo se logra esto? Cuando yo asisto. Qué interesante es ver la palabra koinonía. Tiene que ver con compañerismo. O sea, yo no solamente tengo que ir y ocupar un lugar en la silla, tengo que preocuparme de saludar a todos los hermanos, de todas las hermanas, de los jóvenes, de los grandes, de los pequeños, de los importantes, de los no importantes. Esto es muy importante. La comunión cristiana es un aspecto fundamental de la vida cristiana. Los creyentes en Cristo debemos reunirnos en amor, en fe y estimularnos a las buenas obras. ¿Cómo lo hacemos? Ofreciendo hospedaje, ofreciendo amistad, ofreciendo amor. Porque yo entiendo, miren mis amados hermanos, en nuestra iglesia hay personas, por lo menos en nuestra iglesia, en mi iglesia, hay personas que no tienen padre y madre.
Hay otros que tienen padre y madre, son ausentes. Hay jóvenes, hay más de un joven que está lejos de su familia, que son trabajadores, que nosotros deberíamos acercarnos a abrazarlos, a saludarlos. Algunos tal vez solo tendrán el golpe del día. Mis hermanos, quiero yo desafiarlos a esto. Filipenses 2, versículos 1 al 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Acá tiene que implicarse no en mi necesidad, sino en que todos en la iglesia tienen esta misma necesidad de ser amados. Ahora, ¿me debo preocupar yo de amar a otros, que otros se preocuparán de amarme a mí? Si usted quiere aprender algo muy importante, es esto. Para que una iglesia crezca en amor, es que yo debo de hacer 10 veces esto. Amar al prójimo como a mí mismo. Es la manera como estoy amando a Dios. ¿Y saben cuáles las 9 restantes? Hacer lo mismo. Juan 1, versículos 6 y 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y se refiere a nuestro Señor Jesús. Queridos hermanos, las escrituras nos ordenan que nos dediquemos los unos a los otros, que nos honremos los unos a los otros, que vivamos en armonía con los demás. Está hablando de la iglesia. Esto es muy interesante. Que nos aceptemos los unos a los otros. O sea, yo tengo el deber de aceptar a los demás. Yo tengo que pensar en eso, no tengo que pensar en que los otros no, que me quieran como soy. No, yo tengo que aceptar a los demás. Que nos sirvamos los unos a los otros en amor. Esto es la familia de Dios. Miren, saben, es lamentable, porque los impíos tienen claro esto. Yo lo he escuchado. Dicen, es que es mi sangre. ¿Qué puedo hacer? Tienen tíos drogadictos. No, es mi sangre. Tíos alcohólicos, padres alcohólicos, hijos alcohólicos, fornicarios, adúlteros. ¿Qué puedo hacer? Es mi familia, es mi sangre. Pero el cristiano no lo tiene claro. Y eso es lamentable, porque eso rompe la unidad de la familia de Dios. Queridos hermanos, esto no son sugerencias de Dios. La escritura lo ordena. Si usted quiere, mire, no tenemos tiempo para poder leer todos estos textos, pero la Biblia dice que seamos amables, no que seamos ásperos, porque nosotros somos buenos para hacer sentir la molestia, pero somos de mayor bendición cuando mostramos amabilidad. ¿Qué significa ser amable? Saludar, despedirse, preguntar cómo estás, estar preocupado por el otro, ser compasivo, si hay alguien con necesidad, ponerse al servicio. Miren lo interesante de la Biblia cuando nos habla de que volvieron del exilio para construir o reconstruir el templo. No solamente venían con un presupuesto que había aprobado Ciro y que después Darío tuvo que decir efectivamente esto es así, sino que todos se pusieron al servicio de construir algo que era para todos. Cuando se construyó en Éxodo el tabernáculo, lo que se ofrendó fue tan grande, porque posiblemente
oro, plata, son todas las cosas. Y es algo que yo quiero animarlos. Frente a una necesidad, el dar es extraordinario. Pablo y los escritores del Nuevo Testamento van a decir algo, que los creyentes se reunían a comer y al culto. ¿Cuál es el pecado que se denuncia? Que muchos no eran compasivos, llevaban su buena comida y eran para ellos. Y dicen, aprendan a compartir, a ser generosos, a amonestarnos, a animarnos los unos a los otros para las buenas obras. Es un mandato, a ser hospitalarios. Hermano, alguien llega a abrir las puertas de nuestra casa, a incomodarnos nosotros para acomodar a otros, amar a otros. Queridos hermanos, así debería ser la verdadera coinonía bíblica. La madurez cristiana tiene que ver con mostrar esa santificación que Dios está haciendo. Perdón que voy a correr un poquito por el tiempo. En Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. No que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que quiere decir que esto es hasta que el Señor nos llame a su presencia, hasta la muerte. Y la madurez es expresar el amor, la fe y la justicia en todo lo que hacemos. Y la justicia tiene que ver con lo que es justo para con Dios, no justo para mí, no justo para el mundo, no justo para lo que el mundo dice que sea justo, sino lo que es justo para Dios. Por eso el desafío es andar en el espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. Esto es algo que permanentemente va en contra de la madurez de la fe. Porque nosotros queremos satisfacer los deseos de la carne y no del espíritu. No el mandamiento del espíritu. Queridos hermanos, hasta aquí llego. ¿Cómo la vieron? Espero sus opiniones. Muchas gracias. Pues pastor, realmente pues es un tema muy difícil de digerir, pero pues es lo que dice la palabra del Señor. Mi hermana Alice, yo la entiendo. ¿Sabe por qué yo la entiendo? Porque yo sé que usted es madre, porque sé que es abuela Sí, y yo soy padre. Todavía no soy abuelo, espero serlo pronto. No me han dado ni siquiera una buena noticia, ni un atisbo de eso, pero lo que yo sí les puedo decir es que tenemos que aprender a amar a aquellos que Dios ha amado. Ese es el principio, porque es lo que estarán en la eternidad. Y si ustedes aman a sus parientes, a aquellos que Dios les ha dado cercanos, predíquenles el evangelio y muéstrenle que Dios es importante, que hay una familia de Dios que les va a mostrar todo el apoyo. Si usted está enfermo, esa iglesia estará orando por ustedes. Miren, queridos hermanos, tenemos dentro de nuestros familiares de nuestra iglesia, tenemos un niño con cáncer y estamos orando por Junior. Y yo le decía hoy a David, es una muestra de amor que tú en tus oraciones te acuerdas de Junior. Y Señor, consuélale. Señor, fortalécele. Señor, si es tu voluntad, sánale, o si te lo vas a llevar, fortalece a la familia. Un acto de amor es orar por los hermanos que están en pecado para que se arrepientan. Es ofrecerles nuestra ayuda. Esa es una manera de amar.
Esa es la familia que Dios nos dio. A los demás no los recordaremos, no estarán en nuestra mente, porque en la eternidad nosotros, queridos hermanos, tendremos nuestra llenura y nuestra satisfacción en Cristo. Y en Cristo están todas las personas que son de Cristo. ¿Quién más, mis hermanos? Pastor, yo pienso que en todo esto, el reto nuestro como creyentes es que Dios prácticamente nos está llamando a amar a la iglesia, ¿no? El asunto, por lo que lo vemos tan difícil, es porque estamos acostumbrados a amar a nuestros parientes. Y eso es obviamente entendible porque son nuestros parientes, ¿no? Pero, pero la Biblia nos llama a amar al hermano y eso es un énfasis. Por ejemplo, ahorita que estoy estudiando la carta de las cartas de Juan, es un énfasis en la Biblia, ¿no? O sea, el que dice que ama a Dios y no ama al hermano, pues no es coherente, dice la Biblia. Entonces yo creo que ese cambio debemos hacerlo en nuestra mente, en nuestro corazón como creyentes, porque es a eso lo que nos llama Dios, ¿no? Y el cambio, como dice la hermana, pues es difícil, pero nosotros estamos llamados a esto, ¿no? O sea, no podemos esquivarlo, no podemos hacerlo a un lado, estamos llamados a esto. Y que quiera el Señor que mucho más que ese afecto que sentimos por nuestros parientes, lo sintamos por los hermanos de la iglesia que, si bien no son de nuestra sangre, físicamente hablando, sí son hijos del mismo Padre que nuestro Dios. Entonces, ese es el reto para la iglesia, amar a los hermanos en la fe, a los creyentes. Muchas gracias, pastor. Pastor, gracias. Yo les voy a hacer pensar de una manera, miren, la filosofía del mundo ha permeado la iglesia. Solo en estos tiempos, a partir de la nueva jurisprudencia de naciones, de democracia, es que se empezó el reduccionismo de las familias y de las casas. Nunca antes en la historia de la humanidad se había visto esto. ¿Por qué razón? Porque se respetaban los clanes, las tribus, las etnias, o sea, eran las familias completas. Hoy en día hay un reduccionismo por causa de dos cosas, ¿sí? Lo primero es la individualidad. O sea, mientras yo más reduzco, donde yo más divido, eso es lo que sucede. Porque fíjense que es una filosofía satánica, diabólica. Divide y vencerás. Todo discurso de odio, primero, ¿qué crea? Pequeñas facciones. Y luego les dice, yo soy la solución y te doy a ti tu individualidad. Se ha hecho hoy a través de muchos políticos expertos que han entendido eso. Divide y vencerás. Dicen los indígenas, los negros, los de tal barrio, los pobres, y ellos les dan la solución. Mis hermanos, no caigamos en la trampa de Satanás. Y les voy a decir por qué. Porque todos nosotros al final somos parientes, solo que no somos cercanos, porque todos somos descendientes de un hombre y de una mujer. A Dios se preocupó de que todos seamos sangre de la misma sangre. Y eso es lo paradójico. Solo a través de ahora esa individualidad, ¿sí? Ha sido lo que ha permeado. Y el reduccionismo del concepto. ¿Cuál ha sido el reduccionismo? Que nosotros digamos familia, mi apellido. Pero no, la Biblia dice que solo hay dos familias. Miren las historias bíblicas y usted lo va a ver, pastor, ahora que está en Primera de Juan, porque se habla a una iglesia que es una familia. En los tiempos del Éxodo eran por clanes y dicen, y fulano de tal, del clan de Judá, tantos soldados aportaron, tantos eran sus diezmos, tanto, y uno dice, pero era una familia, y ellos se sentían contentos de ser útiles dentro de ese reino de Dios. Ahora no tenemos tribus, no tenemos clanes, no tenemos casas, tenemos iglesias locales, ¿sí? Y todos conformamos el gran reino de Dios. Tanto así que Apocalipsis dice que habrán 12 hombres que representan el Antiguo Testamento y 12 hombres que representan
el Nuevo Testamento, y todos una sola familia, y todos son multitud de personas. Mis hermanos, lo importante es entender que esto es un poco de tiempo y viene la vida eterna. Hoy es la oportunidad de considerar si realmente estamos viviendo como cristianos, si estamos viviendo el servicio del reino de Dios. Dios honrará todo lo que hacemos por su reino, porque ese es nuestro Dios. Dios no nos hizo marionetas. El diácono Aldemar dice, realmente Dios nos llama a ver la congregación como nuestra familia y velar por ellos, aún en medio de sus debilidades, de sus pecados, a orar por ellos y animarnos. Y ojalá ustedes le puedan ofrecer a sus familiares, decir, venga a mi iglesia, es que aquí realmente hay amor, porque yo estoy amando. Ese es el verdadero amor. Tenemos un Dios que nos perdona todos los pecados, que ha provisto el pago por ellos. Él mismo los pagó. ¿Qué Dios hay como el que nosotros tenemos? No hay ninguno. Ese es el evangelio del Señor. Sus pecados son perdonados, esta vida mortal se acaba y pronto estaremos en la eternidad con cielos nuevos, tierra nueva, con nuestro Dios en medio de nosotros y con una familia por toda esa eternidad. Y yo le explicaba a David hoy, el infierno no ha sido inaugurado, porque él me decía, papá, explícame del infierno. ¿Quién está ahí? ¿Dónde están? Es que el infierno no es el lugar donde Satanás reina. La Biblia dice que Satanás está en esta tierra, que sus demonios están en esta tierra, que los no creyentes están en esta tierra. El infierno será inaugurado el día del juicio final, donde todos los que no creyeron en Jesús y los enemigos del evangelio serán arrojados bajo la ira de Dios por la eternidad. Y nosotros aquí tenemos que entender que los cielos se abren a través de una iglesia local, porque la iglesia local presenta a Cristo y a su familia para amar, para apoyarnos, para estudiar la palabra, para todo lo que hemos visto ahora. ¿O no es así, mis hermanos? ¿Quién da más? Pastor, pues uno diría, después de todas estas clases, lo difícil, como decía el diácono Mario al principio, es dejar a mi familia por estar con la familia de la iglesia, pero no, eso no es no es el propósito, porque cuando uno empieza a vivir una vida cristiana, la familia se va dejando por sí sola, le van dando la espalda al creyente y uno se va acercando más o todas sus reuniones están siendo con la familia de la fe. Obviamente la familia de sangre siempre le hace a uno invitaciones y como usted dice, los domingos para que uno esté con ellos y uno no puede cambiar el día del Señor por estar con la familia. Así le estén ofreciendo, como usted dijo, a Daniel los manjares y los suculentas, la mesa suculenta, sino que hay un mejor vivir estando el día del Señor congregados. Entonces no hay que dejar a la familia ni esforzarnos por dejar a la familia para estar congregados. Simplemente la familia se va a ir alejando y nos va a ir dando la espalda. Gracias, mi hermano Jairo. ¿Alguien más desea aportar, preguntar? Hello. ¿Quién más? Bueno, mis amados hermanos, si no hay más preguntas, esperamos que los que están estudiando puedan cumplir con sus deberes, estar al día. Nuestro próximo curso es Consejería Juvenil. Yo sé que estamos esperando esa clase porque tenemos jóvenes en nuestras vidas, en nuestros hogares. Entonces vamos a ver cómo nos va.
Que el Señor les bendiga. Entonces espero que tengamos muy buenas conclusiones y muy buenas aplicaciones a nuestra vida. Que cada quien el próximo domingo se presente en su iglesia para adorar al Señor, para amar a la familia de Dios, que es su familia, pero también para darle el lugar en su corazón que Dios ya le dio. Pastor José Henry, nos despide en oración, si fuera tan amable. Claro que sí, pastor. Oremos. Señor amado, gracias te damos por este módulo que hoy terminamos, Señor. Gracias por las enseñanzas acerca de la consejería familiar, Señor. Ayúdanos, Señor, como decíamos hace un momento, Señor, no solamente a entender este tema, sino a poderlo vivir. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos, a amar la familia de la fe. Ayúdanos, Señor, a poner tu palabra, lo que tú has determinado, lo que tú has dicho, Señor, a través de tu palabra, por encima de nuestras emociones, de nuestra manera de pensar, y ayúdanos que nuestra mente se conforme a tu palabra, Señor, como decías hoy a través de esa cita en Romanos. Limpia nuestro corazón y ayúdanos a cada uno de nosotros que podamos, Señor, amar la familia de la fe y podamos hacer las cosas como tú nos has enseñado. Te damos muchas gracias por la vida del pastor Juan José, Señor, bendícele, Señor, ayúdale, Señor, también, y permítenos, Señor, empezar este módulo que viene, Señor, contigo, Señor, que podamos también entender y poder aplicar todos estos principios a la iglesia, con los jóvenes, Señor, como tú lo has determinado en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el Amén. Señor les bendiga. Pastor, gracias. Hasta luego. Bueno, hermano, gracias por todo. Feliz noche para todos.